Buenos días, buenas tardes para aquellos que ya están del otro lado del mediodía. Espero que estén teniendo una buena jornada. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí presentes. Hoy vamos a hablar de análisis de detecciones remotas y de embarcaciones oscuras, ¿sí? Vamos a hacer una sesión un poco técnica, es lo que nosotros llamamos una sesión intensiva. Eh, Sé que algunos de ustedes han asistido anteriormente a sesiones de funcionalidades básicas, donde vemos un poquito de todo. En este caso vamos a poner foco simplemente en cómo estamos usando los satélites para entender el comportamiento humano en el mar, ¿sí? Lo que se pueda. Y ahora les voy a contar qué es lo que se puede, qué es lo que no. Vamos a tratar de entender eso con más detalle. Creo que todos me conocen ya, pero para aquellos que no, mi nombre es Natalie. Yo soy la responsable de todas las alianzas que Skylight tiene en Latinoamérica y en el Caribe. Y bueno, hoy voy a estar compartiendo con ustedes esta visión de los satélites, de qué hacen por nosotros, cómo podemos trabajar juntos y en dónde tenemos que poner nuestras expectativas también, ¿sí? Eh, para darles un pequeño contexto, rápido repaso. Voy a asumir que todos ustedes ya más o menos han trabajado con Skylight y más o menos tienen idea o han entrado al mapa, han visto al menos nuestros eventos y saben los básicos, ¿sí? De todas formas, bienvenido César, muchas gracias por estar aquí. De todas formas, los invito a que si tienen dudas o preguntas, abran el micrófono, escriban por el chat, que al fin y al cabo esta sesión es importante que ustedes se la lleven como aprendizaje, salgan de aquí con mayor entendimiento y si en eso necesitamos hacer preguntas, son bienvenidas. Aparte, piensen que probablemente esa pregunta que ustedes tienen en la cabeza, algún compañero que está hoy aquí también la está pensando. Así que el valiente que la haga primero, se lo vamos a agradecer todos, ¿sí? Eh, bueno, ¿qué es, ¿qué es Skylight? Bueno, somos un programa de investigación en principio sin fines de lucro. Esto es importante destacar. Participamos, somos parte de el Instituto Allen de Inteligencia Artificial. Entonces nos basamos en el uso de la inteligencia artificial para poder aprovechar la información disponible y entender qué es lo que está pasando en el mar, ¿sí? Para aquellos que conozcan un poco más de tecnología, sabrán que muchas de las cosas que hace Skylight son muy innovadoras. En general, eh, vamos siempre en punta tratando de aprovechar la información abierta y tratando de desarrollar nuevos modelos, que lo que es muy desafiante. Ahora les voy a ir contando un poquito más de la parte técnica atrás de estos desafíos que tenemos, ¿sí? Vamos a empezar entonces. ¿Qué vamos a esperar de la sesión del día de hoy? Vamos a tratar de entender qué son los datos de detección remota, qué nos puede dar o qué no nos puede dar cada tipo de sensor. Vamos a tratar de comprender cómo Skylight lo está utilizando en su plataforma, a esta herramienta, y cómo ustedes pueden darle uso con propósitos operativos, ¿sí? Entonces vamos a ir desde lo más grande de entender qué hacen los satélites allá arriba, a entender cómo eso puede transformarse en una detección, a entender cómo lo vemos en Skylight, a entender cómo ustedes lo pueden traducir en operaciones, ¿sí? Así que va a ser una sesión en la que nos vamos a ir metiendo de a poquito. Empezamos con algunos conceptos claves de la detección remota. Por cierto, esta sesión se está grabando. Varios de ustedes me han escrito que no podían sumarse, entonces me pidieron que grabe para compartirla posteriormente, porque sé que esto es uno de los temas que a veces más difíciles de entender, entonces para apoyar a los compañeros que hoy no pudieron estar, vamos a estar grabando la sesión. Entonces, conceptos claves. ¿Sobre qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es
la detección remota. Porque a veces decimos datos remotos o detección remota, a veces decimos detección de embarcaciones. Por un lado tenemos los sensores remotos, que es recopilar información desde objetos que están a cierta distancia, ¿sí? Entonces, lo que usamos en Skylight son satélites, pero a veces pueden ser aviones, pueden ser sensores auditivos también, y distintos tipos de sensores que nos permiten saber algo que está sucediendo a la distancia, recopilar información, ¿sí? Lo que están viendo en la imagen son muchos de estos tipos de sensores, pero también algunas de los receptores o de las antenas que intervienen en el proceso para que esta información, que está, entre comillas, lejana, porque el satélite toma esa información y necesita poder descargarla hacia algún lugar. Entonces, aquí también vemos en tierra receptores que participan de ese proceso. Hay dos grandes tipos de sensores que necesitamos conocer básicamente por qué se distinguen. Por un lado, sensores pasivos, y por el otro lado, sensores activos. Los sensores pasivos aprovechan la luz o la radiación natural emitida o reflejada por los objetos y no emiten energía por ellos mismos, ¿sí? Ellos toman la energía más bien que reflejan los propios objetos, ¿sí? Entonces van a depender del sol como fuente principal de iluminación. Y entonces estos sensores van a recibir la cantidad de radiación electromagnética, y eso es lo que nos van a dar como resultado. Ejemplos de esto es los sensores electroópticos y los de infrarrojo, ¿sí? Estos dos son sensores pasivos. Simplemente pasan y de alguna forma miran, reciben lo que los objetos en la Tierra van emitiendo, ¿sí? Por otro lado, tenemos un sensor activo, que ejemplo de esto es el radar de apertura sintética, que emite su propia energía y mide las señales reflejadas, ¿sí? Esto es como si sacásemos una foto con un flash muy fuerte. Entonces el flash emite una energía y lo que mide el mismo sensor es esa energía reflejada, ¿ok? Y a partir de eso es que vamos a ir identificando eh, distintos tipos de objetos sobre la superficie, ¿sí? No solo barcos, también esto puede servir para muchas otras cosas. De hecho, los satélites con los que trabajamos en Skylight son satélites que fueron originalmente lanzados para agencias espaciales, pero no necesariamente con el objetivo de identificar barcos, ¿sí? Son satélites que fueron lanzados con objetivos de visualizar la Tierra en general. Nosotros lo utilizamos para ver específicamente y detectar embarcaciones, ¿sí? Pero no es el único motivo por el cual estos satélites están orbitando la Tierra. Ahora vamos a hablar de un concepto clave que es resolución espacial y luego resolución temporal. Resolución espacial, voy a primero explicarlo en un formato bien simple, es como cuando sacamos una foto con el celular y decimos esta foto es de 5 megapíxeles, de 15 megapíxeles o lo que fuera. Ahí vamos a saber cuán definida está esa foto, ¿sí? En términos técnicos, se refiere a la unidad más pequeña que una imagen puede distinguir un objeto, ¿sí? Entonces, básicamente en las imágenes que estamos acá viendo abajo, vemos tres ejemplos distintos. La cantidad de píxeles que tiene cada una de estas imágenes para cubrir la misma superficie de la Tierra es lo que nos habla de la resolución. Entonces, cuando la resolución espacial es muy baja, es porque cada píxel está cubriendo un espacio más grande, y cuando la resolución espacial es
más alta es porque cada píxel es más pequeñito, está representando con mayor nitidez la misma superficie de la Tierra, ¿sí? Entonces, como se fijan acá, este píxel, por ejemplo, que están viendo aquí, es bien pequeñito, y entonces tenemos muchos de esos píxeles representando esta zona, y en contraste, aquí vemos que el píxel es esta parte roja, digamos, de alguna forma, o bueno, la representación, vamos a decir. Y entonces tenemos menos de estos cubriendo la superficie y por ende la imagen es menos nítida, menos clara. ¿Ok? Mm, ¿Hasta aquí alguna pregunta? Hablamos entonces de sensores pasivos que solo reciben imágenes, sensores activos que emiten y reciben la energía reflejada. Hablamos de resolución espacial, que nos habla un poco de la nitidez que van a tener estas imágenes. Bien. De vuelta los invito a que con valentía me abren el micrófono, me saluden, se presenten, hagan preguntas también por el chat, que lo más importante aquí es que todos nos llevemos un mejor entendimiento, ¿sí? Aquellos que ya han venido a otras capacitaciones sabrán que siempre digo que mi trabajo es hacer el trabajo de ustedes más fácil, nada más. Entonces, agradezco la oportunidad de que me tiren preguntas, así juntos vamos construyendo ese camino. Vamos a avanzar entonces ahora a lo que es resolución temporal, o a veces lo pueden haber escuchado como tasa de revisita. La tasa de revisita o resolución temporal es la frecuencia con la que el satélite o el sensor vuelve a visitar el mismo lugar de la Tierra, ¿sí? Entonces, a mayor resolución temporal quiere decir que ese mismo satélite va a venir más frecuentemente a cubrir mi área de responsabilidad, ¿ok? Cada uno de estos satélites tienen sus propios cronogramas y nosotros en Skylight reflejamos lo que esos satélites nos dicen, no los controlamos. Eso es importante saberlo. Entonces, para darles un ejemplo, Sentinel-2, aquellos que han interactuado con la plataforma sabrán que son los que nos dan estas detecciones parecidas a fotos un poco lejanas, electro-óptico, ¿sí? Tiene 3 satélites. Cada uno de estos satélites vuelve a visitar el mismo lugar de la Tierra cada 10 días. Pero entre los 3, la tasa de revisita es aproximadamente de 3 días. Es decir, que si no viene el A, va a pasar el B o va a pasar el C, pero entre hoy que es jueves, y el domingo, alguno va a volver, ¿sí? Más o menos esa es la idea. Entonces, esa es nuestra tasa de revisita. De la misión Sentinel-2, vamos a tener una tasa de revisita de 3 días. Entonces, sabemos que vamos a disponer de visibilidad sobre un área. Si es hoy, pues en 3 días más y probablemente en otros 3 días más y así, ¿ok? Después yo les voy a pasar esta presentación, que de hecho ya está disponible en nuestro centro de recursos si la quieren bajar, y en este link aquí abajo pueden consultar cuándo están los sensores disponibles en el área, ¿sí? En donde ustedes trabajan, qué sensores hay, y pueden ver qué día y en qué momento van a pasar, ¿sí? Pausa aquí. ¿Alguna otra consulta? Todo bien por acá. Gracias, Natalia. Gracias, Leslie. Hola, gracias por la instancia. Un gusto tenerlos. La verdad es que son muy valientes de invertir este tiempo para estar acá, y más aún porque sé que esta capacitación es un poquito más técnica y necesita las neuronas más despiertas aún, así que les agradezco por esa valentía. César, ¿levantaste la mano? ¿Alguna consulta? Sí, sí, estaba buscando el link que dijiste para mirar los satélites que posiblemente estuvieran en mi área. Ah, va. Después, si quieren, les voy a mandar esta presentación y se los paso, no lo tengo abierto ahora.
Listo. Pero, por ejemplo, para Sentinel-2 deberían buscar en la Agencia Espacial Europea la misión Copérnico, y ahí están estos satélites, son parte de esa misión, y googleando lo van a encontrar fácil, pero igual se los paso después. ¿Sí? Bueno, ahí está, gracias, Cris. Un gusto saludarte y gracias por el apoyo. Ahí lo tiene Cris, nos ha pasado en el chat para los que quieren ir abriendo e investigando. Buenísimo. Vamos entonces a avanzar a qué tipos de tecnología tenemos en nuestra plataforma. Por un lado, radar de apertura sintética. Dijimos que este es uno de los radares que tiene sensores activos. Emite energía, regresa energía, ¿sí? Y lo que captura es la forma en que esa energía regresa. Y si se fijan, estos dos ejemplos nos muestran un poco como si fuera una foto con flash, ¿no? Reflejando. Además, este satélite que en Skylight es Sentinel-1, y en general otros satélites del estilo, están en órbitas sincrónicas con el Sol. ¿Qué quiere decir esto? Suena muy difícil, pero es bien fácil. Básicamente es que el satélite va a ir pasando siempre a la misma hora, ¿sí? Va a ir acompañando el movimiento, entre comillas, de la Tierra al frente del Sol, y entonces pasa a la misma hora. Entonces vemos más o menos una cobertura predecible en lo que es resolución temporal, y normalmente va a pasar por la mañana y por la noche. Estos sensores son muy buenos en los espacios oceánicos, porque cuando tiran la energía, lo que reflejan los barcos es radicalmente distinto a lo que refleja la superficie marina. Entonces nos permite identificar muy bien dónde hay embarcaciones, ¿sí? Básicamente, ¿cómo funciona? El sensor va a disparar su energía. Perdón que algunos términos los uso un poquito más sencillos. Primero porque no soy experta en satélites, pero además mi objetivo aquí es que todos entendamos, ¿sí? Entonces, al emitir la energía, esta energía va a rebotar sobre los objetos, ¿sí? Y el satélite va a tratar de capturar qué rebota, con cuánta intensidad y en qué dirección, para poder generar estas imágenes, ¿sí? Entonces las imágenes que se generan es un poco el formato de la energía regresando a ese sensor. Los materiales de construcción nos van a hablar de con cuánta intensidad rebota esa energía. Entonces, un barco que es metálico va a rebotar la energía con mucho más fuerza que un barco de madera, ¿sí? Piensen, yo siempre cuando tengo dudas respecto a esto, de vuelta, vuelvo a la idea del flash. Si yo, en medio de la noche, pongo un objeto metálico brillante y le saco una foto con flash, probablemente lo que me salga de imagen es un pantallazo blanco, ¿sí? Pero si yo me paro y pongo una tabla de madera, probablemente lo que me salga es una representación bastante más suavizada que me permita ver de otra forma, ¿sí? Entonces, más o menos, eso es lo que tenemos que tratar de entender, que dependiendo del material y por supuesto también del tamaño, en algunos casos de alturas y salientes, es como estas imágenes van a reflejar y van a ser capturadas por los sensores. Si se fijan en algunas de las imágenes, no sé si estas tal vez son las mejores, pero fíjense que aquí podemos ver distinta intensidad, ¿ven? Esto es porque los materiales son distintos o porque las alturas son distintas. Muchas veces, cuando las embarcaciones son grandes, vemos con nitidez, por ejemplo, el puente del barco, ¿sí? ¿Por qué? Porque está reflejando desde más alto, entonces esa energía se recibe con más intensidad, ¿sí? Bueno,
hasta aquí vamos a entrar con el tema técnico, entonces repaso de qué nos ofrece el radar de apertura sintética. Positivo, es independiente del clima porque tira su propia energía y recibe su propia energía, ¿sí? Cubre generalmente grandes áreas y en algunos casos también podemos consultar con proveedores de datos comerciales que tengan también distintas resoluciones. Y son, como les decía, detecciones relativamente fáciles de procesar porque hay mucho contraste con la superficie marina. De hecho, estas son las primeras detecciones que incorporamos en Skylight. ¿Cuáles son las desventajas? Que, como les dije antes, la órbita es sincrónica con el Sol y entonces vamos a tener siempre visibilidad en los mismos horarios del día. Normalmente en Skylight al amanecer y al atardecer. Entonces, si algo pasa al mediodía, estos satélites no están cubriendo en ese momento, probablemente no lo vamos a ver. Y es de alguna forma una limitación. Para interpretar las detecciones es un poco más desafiante porque es difícil saber el tipo de embarcación. Podemos llegar a deducir tal vez tamaños, pero como no sabemos el tipo de embarcación, también es muy difícil saber qué está haciendo esa embarcación. Nos cuesta ver indicios de actividad y podemos tener falsos positivos. Ya vamos a volver al concepto de falsos positivos, pero básicamente es que detectamos como barco algo que no lo es, ¿sí? Otra cosa ha reflejado una imagen, ha reflejado una energía y lo detectamos como barco, ¿sí? La tasa de falsos positivos para las detecciones SAR no es tan alta, pero de todas formas puede suceder, ¿sí? Y este tipo de radar nos deja bastante complicado frente a la detección de pequeñas embarcaciones, y en especial si no son metálicas. Entonces, si por ejemplo estamos buscando identificar actividad de pesca artesanal, esta no es nuestra mejor opción, ¿sí? Porque, sí, bueno, una panga pequeña o de pronto algunos, dependiendo de las regiones, la pesca artesanal puede tomar distintos formatos y puede presentar distintos barcos, lógicamente, pero cuando las embarcaciones son pequeñas, especial, son de fibra de vidrio, son de madera, va a ser más difícil que reflejen la energía y entonces va a ser más difícil de detectarlas y capturarlas. Cuando los barcos son grandes, cuando son metálicos, es muy difícil que se escapen del radar de apertura sintética. Preguntas sobre detección radar de apertura sintética. ¿Alguna consulta? Dígame. Gracias, Natalie. ¿Con qué tecnología o con qué herramienta en realidad podríamos complementar para, en el caso de la ausencia de datos al mediodía, en este caso? Eso, y justamente me respondiste una de las consultas que tenía sobre ese falso positivo, porque las imágenes que habíamos visto recién no se distingue tan claramente que fuera una embarcación. Y en relación a eso mismo, también, ¿qué alternativa tendríamos como para complementar y poder trabajar con la detección de otro tipo de materiales como de fibra de vidrio y ese tipo de cosas más a escala como de pesca artesanal? Que no sean las que son de paga, porque ya sabemos que ahí, claro, hay mucha mayor resolución y eso, pero gracias. Bueno, creo que la respuesta a todas las preguntas es tratar de complementar, al menos con todos los satélites que tenemos disponibles nosotros. Creo que, tal vez, a ver, creo que no me equivoco si digo que Skylight es la única plataforma de acceso gratuito que tiene tanta disponibilidad de detecciones y de distintos satélites. Tal vez tengan acceso a algunos otros ustedes, y ojalá así sea, pero al menos con lo que les damos en Skylight,
es importante considerar que muchas veces estas herramientas se van complementando y eso es lo bueno, cada una de estas tecnologías. Radar satelital nos va a cubrir amanecer y atardecer. Mediodía tal vez nos lo va a cubrir imágenes ópticas, que es la próxima tecnología que vamos a ver. Actividad en la noche nos la va a cubrir luces nocturnas. No los vamos a tener a todos todo el tiempo mirando mi zona de responsabilidad, porque los satélites se van desplazando, pero sin embargo, al tener o al consultar todos y entender cómo cada uno de ellos funciona, complementamos un poco ese entendimiento, ¿sí? Y ese es el objetivo también de esta sesión, entender a dónde cada uno va complementando a la otra tecnología, ¿sí? No tenemos visión absoluta sobre lo que está pasando, por eso también parte de los objetivos de esta sesión es tratar de entender a dónde están las limitaciones, ¿sí? Me ha pasado, por ejemplo, hablar con algunas organizaciones que me dicen, bueno, sí, conocemos un patrón de desplazamiento de embarcaciones que son muy pequeñas y salen al atardecer, ¿sí? Entonces, si estas embarcaciones fueran suficientemente grandes, el radar satelital las podría agarrar. Si estas embarcaciones estuvieran al mediodía operando, tal vez las podría agarrar imágenes ópticas. Pero sin embargo, ese patrón particular de comportamiento escapa justo a las fortalezas de ambas tecnologías, ¿sí? Entonces a veces tenemos esas limitaciones, por eso es importante que ustedes las conozcan para entender a dónde pueden estar nuestras expectativas y que las puedan contrastar con las realidades propias, de los patrones propios que ustedes ya más o menos tienen identificados en sus regiones, ¿sí? Gracias, Natalia. A vos. Vamos a contarles ahora un poquito de imágenes ópticas. Estas son mis preferidas por varias cosas. Primero porque son las más fáciles de entender, porque son como fotos. Pero aparte porque en Skylight fuimos los primeros en poder ponerlas a disposición de manera gratuita hace ya casi 2 años para nuestros usuarios y que nos han ayudado a ver y visibilizar mucho más lo que está sucediendo en el mar y porque más aún, ahora lo vamos a ver, son las imágenes que más nos permiten, más conocimiento nos permiten extraer, ¿sí? Eso creo que es fundamental muchas veces para entender patrones. ¿Cómo funcionan estos satélites, o estos sensores, mejor dicho? Son sensores pasivos y reflejan lo que hay en la superficie de la Tierra, pero para esto necesitamos que esté iluminado por el sol y que no haya nada al medio, es decir, que no haya cobertura de nubes, ¿sí? Esto es lisa y llanamente como sacar una foto. Necesitamos que el espacio esté iluminado, entonces este satélite pasa al mediodía, porque es cuando mejor luz tenemos normalmente, mediodía horario local de cada espacio que cubre, y si bien cada uno opera en diversas órbitas y demás, siempre van a tener esta misma limitación que les digo, de que necesitamos que haya luz y que no haya cobertura de nubes. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de sensores? El sol emite su luz, va iluminando los distintos objetos y los sensores, el satélite, va capturando esa determinación, esa imagen que está disponible. Ahora, esta parte que es lo que les mencionaba antes, del sensor, o sea, desde el satélite que ya capturó esa imagen, esa información, necesitamos poder bajarla, entonces tiene que estar cerca de un receptor en la Tierra que va a bajar esa información y de la que nosotros tomamos esa información, la descargamos y la ponemos disponible en Skylight, ¿sí? Entonces, básicamente, si el sol ilumina y no hay luz, no hay nubes, podemos tomar las fotos con el sensor, se transmite al
a la señal, a los receptores terrestres, y de ahí se disponibilizan para que las distintas organizaciones la usen. Como les decía antes, si hay nubes, este tipo de detecciones están muy limitadas porque nos impide observar directamente como una foto, como les decía antes. Y también esto puede estar afectado por otro tipo de condiciones climáticas, como puede ser el estado del mar, ¿sí? Las condiciones propias del mar para poder detectar embarcaciones, y particularmente cuando estas son chiquitas, puede ser un problema. Cuando tenemos el mar agitado, vamos a ver crestas, o a veces puede ser que incluso tengamos confusiones con sargazo. Entonces las condiciones oceanográficas o climáticas pueden afectar la forma en que detectamos barcos en la plataforma, ¿sí? Pero si se fijan, esto al ojo humano es claramente una foto, ¿no? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Como les dije, es el tipo de detección de la que más podemos obtener. ¿Por qué? Porque podemos en algunos casos estimar algún tipo de actividad que esté realizando el barco, podemos estimar un tipo de embarcación. En algunos casos, y muy optimistas, podemos llegar a ver identidades de barcos, ¿sí? Confirmar presencias y qué barco es. Y por ende, como podemos entender estas cosas, tiene más potencial de servir como evidencia, eventualmente si lo necesitamos en algún caso de prosecución o construcción de un expediente administrativo. Y también este tipo de imágenes van a ser más adecuadas para detectar las embarcaciones más pequeñas. De lo que tenemos disponible hoy de imágenes abiertas, es lo mejor, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas? Como les dije, va a estar impactado por cuestiones ambientales, climáticas, oceanográficas algunas veces, y en general, como la resolución es mejor, va a cubrir áreas más pequeñas, ¿sí? Acá un poco, cuando hacemos el balance entre área cubierta y resolución, es un poco como pensar en el tamaño de una escoba, ¿sí? Si yo tengo una escoba muy grande, probablemente las cerdas también sean grandes, y entonces cuando pase no voy a barrer al detalle, ¿sí? Pero si tal vez voy con una escoba mucho más pequeñita, con cerdas más suaves y con mayor nitidez, cuando limpie voy a limpiar una zona más pequeña, pero sé que esa zona va a quedar mucho más limpia, ¿se entiende? Es una forma de representarlo, pero para que entiendan que a veces hay un juego entre resolución espacial y espacio de cobertura. Pausa aquí. Imágenes ópticas. ¿Alguna consulta? Bueno, ahora les voy a hacer yo una pregunta. Les voy a pedir, aquí abajo ven que tenemos las reacciones, donde está la carita, el emoji. Les voy a pedir que con dedo arriba o dedo abajo me indiquen por favor si tienen cuenta de Skylight y podrían acceder hoy, ahora. Dedo arriba si tenemos cuenta y podemos acceder. Dedo abajo si por algún motivo no podríamos. Ok, perfecto. Manuel, ¿tienes una pregunta o es que me estás diciendo que sí? No, que sí, puedo acceder, perdón. Que sí. Ah, vamos, bien, ahí va. Perfecto, entonces. Entonces, vamos a hacer rápido una revisión de el último tipo que nos queda, y les voy a regalar unos minutos, o ustedes me los van a regalar a mí, para que revisemos juntos en la plataforma y puedan acceder y veamos algunos ejemplos y me puedan mostrar dudas y juntos podamos debatirlos esos ejemplos, ¿sí? Vamos a entrar entonces al último tipo de detecciones que son, o de tecnología que tenemos disponible, que es
el infrarrojo, le digo un poco en castellano, pero suelen escucharlo también como VIIRS a veces, que son las siglas en inglés por Visible Infrared Imaging Radiometer Suites. VIIRS infrarrojo funciona más comúnmente también llamado luces nocturnas, ¿ok? Luces nocturnas ya nos habla de en qué momento estos satélites van a estar mirando la Tierra, ¿no? Pues pasan a la noche. Eso es muy interesante tenerlo presente. Este tipo de satélites o de sensores están a bordo de unos satélites de la NASA, que son los que nosotros tomamos en Skylight. Hay otros, por supuesto. Los que nosotros tomamos están a bordo de misiones de la NASA y que detectan emisiones de baja luminosidad de diversas fuentes, como pueden ser, para nuestro interés, obviamente, barcos, pero también algunas veces luces de la ciudad, incendios, llamaradas, auroras. Todo lo que nos refleje luminosidad, ¿sí? Importante de estos satélites saber que cada uno completa 14 órbitas por día. Entonces, volvamos a la tasa de revisita. Tiene una frecuencia de volver a cubrir la misma zona mucho más alta que los otros dos satélites, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Los satélites van muy rápido, entonces pasan muy rápido por estas zonas de descarga, por los receptores terrestres de descarga de información, entonces también eso nos disponibiliza las imágenes mucho más rápido. Tienen cobertura global, primero porque son muchos y se mueven mucho, y pasan más o menos 2 veces al día en casi cualquier sitio de la Tierra. Ahora, la resolución es de 750 metros. Esa es como la parte negativa, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto? Que cada píxel me va a estar representando aproximadamente 750 metros, ¿sí? Entonces, imagínense si esto nos va a servir para detectar una panga de 8 metros. Pues no, va a ser muy difícil que esto tenga la capacidad, con estos satélites pasando a tanta velocidad, que tenga la capacidad de mostrarnos eso, ¿sí? Y además, porque deberían poder emitir suficiente luminosidad para que el satélite lo agarre. Entonces, ¿cómo funciona en este caso? Durante las horas nocturnas, los sensores van a detectar la luminosidad de diversas fuentes, como les dije. En el caso de los barcos, el mejor de nuestros casos es cuando las embarcaciones están, o digamos, mejor de los casos para detectarlo es cuando las embarcaciones intencionalmente tienen más luces prendidas para de pronto los calamareros, para poder atraer a los calamares, prenden más luces y entonces ahí el contraste es más claro, los detectamos más evidentemente, ¿sí? Pero muchas veces, incluso aunque no fuera el caso, los podemos detectar si hay suficiente luminosidad que el sensor pueda tomar, ¿sí? Y este sensor, por supuesto, también se ve afectado por la nubosidad, pues porque las nubes también pueden capturar y reflejar esa luminosidad. Y entonces algunas veces puede bloquearnos, que directamente no veamos nada, o puede afectar lo que estamos viendo, ¿sí? En algunos casos podemos llegar a tener algunos falsos positivos, es decir, nubes que reflejan cosas y que creemos que en realidad son barcos, que reflejan luz, ¿sí? Entonces, para esto, fortalezas y debilidades que tenemos es muy buena cobertura, porque en general va a pasar siempre todas las noches, disponible para nosotros, y es bueno para detectar embarcaciones cuando, especialmente cuando emiten mucha luz. Desventaja, baja resolución, es decir, cubre un espacio muy grande con poca nitidez, va a estar afectado por factores ambientales. La interferencia del campo magnético de la Tierra a veces afecta algunas áreas,
Para el lado del Pacífico, hacia el suroeste de Galápagos, solemos tener una zona ahí un poco afectada y a veces vemos, por ejemplo, como algunas detecciones que son falsos positivos. Esa suele ser una zona de campos magnéticos que no son tan confiables en las detecciones. Y como la información que nos da es muy limitada, es muy difícil saber nada de este buque, ¿sí? Sabemos que hay una presencia y nos ayuda a identificar patrones, pero es difícil saber quién es, qué hace ahí, por qué está y demás. ¿Ok? Entonces, hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, vamos a hacer unas consideraciones para que todos tengamos en claro y después nos metemos en la plataforma si les parece. Algunas cosas particulares a tener en cuenta, sobre todo esto en tema de cómo usamos esta información en el dominio marítimo. Los satélites, como les dije, no nos pertenecen, siguen órbitas fijas que normalmente además están preestablecidas. Es muy difícil decir, bueno, ahora mando este satélite que me mire este lugar, ¿sí? Estas órbitas están preestablecidas e incluso en el caso de que quisiéramos contratar satélites comerciales, comerciales quiere decir que son propios de una compañía que los lanza con fines de lucro, lo podemos hacer, pero es muy difícil hacerlo ya, ¿sí? Acaba de pasar un barco que está yendo en rumbo este y tiene estas características, necesito satélites acá. Eso es muy difícil de hacer porque hay cronogramas y aparte hay muchas peticiones distintas, no solo de Skylight, sino de miles de organizaciones que pueden llegar a tener los satélites. Entonces, no es tan fácil conciliar todos esos pedidos y normalmente lo que sucede es que estos satélites tienen órbitas prefijadas. Más aún con los que trabajamos nosotros de acceso público, que son de la Agencia Espacial Europea y la NASA, esos son completamente fuera de nuestro control, entonces no podemos ajustar las trayectorias de los satélites. Lo que tenemos disponible es lo que ponemos en Skylight, pero no tenemos ningún tipo de injerencia sobre hacia dónde van a ir esos satélites. Con los satélites comerciales, cuando uno compra esa información, se puede hacer, pero de todas formas hace falta un tiempo de anticipación para conciliar las peticiones de muchas organizaciones al mismo tiempo, ¿sí? Otra cosa importante de entender es que como los satélites están completamente en órbita, constantemente moviéndose, capturan imágenes, ¿sí? Pero esto no es un video. El satélite pasa, me captura una imagen, veo algo, pero no puedo saber qué pasa en 3 minutos después. Entonces esto no es un video, ¿sí? Intrínsecamente la información que vamos a obtener es estática, sé solamente lo que está pasando aquí y ahora, esta información que tengo disponible. Entonces, eso puede ser a veces una limitación para nosotros cuando estamos en búsqueda o estamos investigando algo, ¿sí? Sé que muchas veces uno con el afán de resolver preguntas quiere profundizar en la información que obtenemos, algunas veces se puede, algunas veces es muy limitada esa posibilidad, ¿sí? O directamente no se puede. En el caso de los satélites en movimiento, y sobre todo los que son de acceso abierto, tomamos lo que hay, agradecemos a las agencias que lo ponen a disposición y con eso tratemos de trabajar, ¿sí? Otro tema importante para considerar cuando trabajamos con esta información es que si nosotros no disponemos de una transmisión que esa embarcación nos dé, en donde nos comparta su identidad, solamente una detección oscura llamamos cuando no tenemos la identidad,
es muy difícil de que podamos decir, es este barco exactamente, ¿sí? En algunos casos son indicativos muchísimo más fuertes y más claros, cuando la resolución es mejor y demás, pero es muy difícil que podamos decir nosotros qué barco es, salvo que recibamos una transmisión de ese barco, ¿ok? Entonces, desde Skylight solo podemos proporcionarles a ustedes hora y ubicación de las detecciones, ¿sí? Si después ellos además nos ponen a disposición una señal de AIS, pues buenísimo, en ese caso nosotros correlacionamos y decimos, esta detección es de este barco porque tenemos una señal en el mismo momento y en el mismo lugar, les damos la identidad y también les damos los movimientos de ese barco. Le vamos a dar las trazas para que ustedes puedan complementar y decir, ok, además tengo una asunción de actividad. Hay un tránsito, hay un tipo de movimiento de estas características, ¿sí? Pero cuando en Skylight lo ven reportado color rojo, es que esa señal de AIS no la tenemos y lamentablemente todo lo que sabemos es lo que está ahí. Y de vuelta, para recibir detecciones satelitales, y que lo intentamos hacer siempre lo más posible cerca de tiempo real, nuestra recomendación para ustedes es que accedan a ese link que nos había compartido Chris y traten de anticiparse a los horarios de recolección para saber cuándo van a tener imágenes disponibles en sus áreas de interés, ¿sí? Preguntas, consultas, comentarios. Avancemos entonces. Diga Leslie, sí. No, iba a decir que todo bien por acá, gracias, Natalie. Gracias. Sí, a ver. ¿Alguien me está hablando? No. Escucho voces. Bueno, no, quizás fue mi ruido ambiente porque hay atención a público acá en la oficina. Va, perdón. Bueno, los invito entonces, si se animan, a que hagamos login en Skylight, entren y juntos veamos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tenemos hoy disponible. Entremos a Skylight. Si nos ponemos generosos, los invito a que seleccionemos tal vez última semana en tiempo, así tenemos más imágenes disponibles. Yo estoy ubicada en México, entonces cuando hago mi acceso a Skylight, lo que sucede es que me muestra las cosas que están cerca de México. Los invito rápidamente que hagan ustedes lo mismo, accedamos y cada uno de ustedes mire en su zona qué tienen. Rápidamente vamos a recordar algunos conceptos de lo que nos muestra el mapa. Les estoy dando unos minutitos para que todos vayan entrando. Entonces, ¿qué me está mostrando el mapa? ¿Qué son estos cuadros verdes? Los cuadros verdes son las imágenes que tenemos disponibles en un momento determinado, ¿sí? Es decir, los espacios que los satélites están cubriendo en un momento determinado. Si hago clic en este cuadro, me va a decir de cuándo es la imagen que está disponible y de qué fuente es, ¿sí? Este es radar satelital Sentinel-1 y me habla de 4 buques correlacionados encontrados en esa fracción y ninguna embarcación oscura. ¿Ok? Un repaso rápido si lo necesitan. Después, cada embarcación que nosotros identificamos con una señal de AIS la reportamos en negro y cuando no tenemos una señal de AIS le llamamos detección oscura y la reportamos en color rojo. ¿Ok? Esa es una embarcación detectada para nosotros, pero sin identidad, por ende le llamamos oscura.
Y después tenemos distintos tipos de iconos que nos hablan de las distintas tecnologías que acabamos de repasar juntos. Y otra cosa importante de aclarar tal vez es que cuando vean luces nocturnas no van a encontrar estos cuadros verdes, ¿sí? Estos cuadros verdes son para imágenes ópticas y radar satelital. Luces nocturnas no van a tener estos cuadros verdes que nos hablan de la disponibilidad, porque en general asumimos que como hay tanta cobertura, pues siempre todo está cubierto, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? ¿Algún comentario, observación, duda de lo que están observando de algunas detecciones que tengan en su área que me quieran compartir? ¿Quieren que empecemos juntos a ver algunas detecciones y a partir de ahí ustedes van mirando también? Yo les comparto algunas que podamos ver juntos para que podamos ver lo que es tal vez un falso positivo, para que podamos ver correlaciones y demás. Entonces, A mí no me aparece algo en particular en el área ¿no tienes propiamente cuadros tal. verdes o tienes los cuadros pero no tienes detecciones? Sí, tengo los cuadros, pero justo están como por fuerita del área, pero muy cerca, y hay alguna simbología que me aparece que es de cazador, y aparece un pescadito. Ah, Y ok, encuentro ¿estás viendo? El pescadito nos habla de un evento de pesca, ¿sí? Yo aquí tengo aplicado el filtro en donde solo vemos detecciones de embarcaciones, ¿sí? Ya, Si yo no, prendiese este también, ahí me muestra también posibles eventos de pesca en este periodo que selecciono. ya. Entonces, aquí cuando seleccionamos nuestro periodo de tiempo aquí arriba es todo lo que va a estar cargado en el mapa. Pero si queremos ir viéndolo fragmentado, podemos usar nuestro deslizador temporal, que nos va a facilitar un poco la mirada. Entonces, a medida que nos movemos, se fijan, aparecen como nuevas fotos, nuevas imágenes de estos satélites que se fueron haciendo disponibles para nosotros. ¿Ok? Ahí vemos ese movimiento. Bueno, veamos acá, por ejemplo, cerca de Oaxaca tenemos algunas detecciones. Esta detección reportada en negro es correlacionada. Fíjense, vemos aquí, por si yo no me acuerdo el tipo de tecnología, me dice radar satelital. Como sé quién es, tiene una señal de AIS, voy a tener detalles de la embarcación, voy a tener la foto y también vamos a tener sobre el mapa las trazas de esta embarcación. ¿Por qué tengo trazas nítidas aquí y después tengo trazas como grisadas? Es porque seleccioné en este periodo aquí abajo ver solo una parte. Si yo me desplazase hacia la derecha, vamos a ver que puedo seguir el movimiento de ese barco. ¿Ok? Entonces, en el momento exacto en que yo lo veo, el satélite lo agarra, estamos aquí. Entonces, esto podría ser una detección de radar satelital. Una no correlacionada, fíjense, también se ve con mucha nitidez cómo se refleja la energía en contraste con la superficie marina, pero aquí estamos limitados en el entendimiento de la actividad. ¿Por qué? Porque solo tenemos esto disponible, ¿sí? No tenemos una señal de AIS, por ende no vamos a saber quién es este barco, solo sabemos que hay un barco ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué otra cosa? A ver, bien, César me pasa un link. Por las dudas, les voy a compartir a aquellos que no tengan la práctica, desde este menú aquí de hamburguesitas, pueden copiar el enlace del evento y compartirlo si quieren que lo revisemos juntos. A ver qué tiene para mostrarnos. Fíjense, a ver qué es esto. Me mandaste un encuentro, César. A ver, veamos juntos este encuentro. No es una detección, pero lo que me pasaste es un encuentro. Tenías
¿tenías otra foto para pasar o querés que revisemos esta? No, era para revisarla porque tengo el mismo patrón del encuentro con el evento oscuro, pero no hay buques asociados al evento, al siguiente evento de eso, que está a la izquierda. Entonces, no Ok. sé si tengo que activar algún filtro, pero en realidad lo busqué, pero no tengo buques asociados en esa zona. En esta zona el evento se generó porque tenemos el buque Carol Linda en naranja y el buque Harvest 62 en azul, que están interactuando y están a menos de 250 metros por al menos 30 minutos. Por eso se generó este evento. ¿Sí? No, digamos, en este caso, a ver si yo tengo prendido mis detecciones. Yo no veo detecciones cercanas aquí para este periodo en donde estos dos buques estaban interactuando, ¿ok? Si se animan y quieren compartirme, así como hizo César, un link de alguna detección particular que estén viendo y que quieran que analicemos juntos, bienvenidas sus miradas. Si Yo no, vamos a ir a... compartí uno. ¿Me has compartido uno? A ver, deja que mire. Aquí. Mira. Ahí va. ¿Están viendo conmigo? Sí. Fíjense que una cosa que a veces hago para simplificar la visualización, cuando empiezo, es sobre la derecha cambiar y mirar por el color de MMCI, es decir, que me dé toda la traza del mismo color. La velocidad promedio puede ser muy útil cuando quiero entender mejor este comportamiento, para entender si va rápido o si va lento. Pero en principio, a veces ponerlo así nos ayuda a entender. Vemos las trazas de movimiento de este barco, es un barco pesquero, y que claramente parece estar operando en esta área, porque lo vemos que va en rumbo sur y después en este mismo periodo lo vemos que vuelve a rumbo norte. Y aquí esta detección nos habla, esta imagen que vemos aquí, nos habla de su presencia, nos confirma la presencia que vemos en AIS, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta asociada al buque Don Manuel? ¿Hay algo en particular que te llamó la atención, Leslie? Es que está justo en el límite y tendría que ingresar el polígono del área protegida después. Y está interesante, no sé por qué dice Don Manuel, ese es el nombre que tiene como el dueño de la embarcación o cómo será el que la inscribió. Es el nombre que ellos reportan en AIS, ¿sí? Es lo que ellos eligen transmitir en AIS. Si quisieras investigar un poco más sobre este buque, podrías hacer clic en el nombre y ahí ver en esta nueva pestaña que se abre un poco más de los patrones de comportamiento, por dónde se mueve, e incluso sugiero consultar a veces otras fuentes de información como pueden ser Global Fishing Watch, Marine Traffic y demás, que nos van a dar información complementaria y adicional a lo que ellos mismos nos reportan en AIS, ¿sí? Si en particular quieres ver la actividad de ese buque en una zona, mi sugerencia es que trabajes con la creación de áreas de interés, ¿sí? Puedo compartirles después videos o instrucciones de cómo hacer eso, cómo armar sus áreas de interés y configurarlo para lo que ustedes necesitan. Les quiero mostrar ahora algunas, bueno, vimos entonces radar satelital, imagen blanco y negra, en blanco y negro como granosa, va a tener cara, digo yo, de reflejo de flash. Veamos ahora, espérense que me abro un poquito, veamos algunas detecciones satelitales de lo que es imágenes ópticas, ¿ok? ¿Qué podemos esperarnos en imágenes ópticas? Fíjense, este se reporta como petrolero, un barco de casi 200 metros, de eslora, y aquí vemos la imagen. Esto es algo de lo que nos podemos esperar.
¿Qué otras cosas les puedo? Ah, fíjense, esto es por Sentinel-2. Por ende, como estas imágenes satelitales son un poquito más definidas, podemos hacer estimaciones de lo que estamos viendo. En este caso conocemos la identidad, entonces es un poquito más fácil, obviamente, pero estimamos nosotros a partir de la imagen, con modelos de inteligencia artificial, cuál es la longitud, cuál es la dirección en la que está circulando, la velocidad que lleva, el tipo de embarcación, ¿sí? Todo esto lo estimamos a partir de la imagen con modelos de inteligencia artificial. Aquí, pues claro, qué fácil, la información ya la tengo en AIS, pero también lo hacemos cuando esto es no correlacionado, ¿sí? Fíjense, este caso, bueno, acá tenemos un caso claro de problemas climáticos, coberturas de nube, incluso se ven como reflejos distorsionados de la luz, que nos hablan de como este posible arco iris que vemos. Pero aquí también tenemos las estimaciones que este modelo ha encontrado. Lo que yo creo que está mostrándonos es esta detección aquí, y que nos está hablando de que es un posible buque moviéndose a una velocidad lenta. Podría ser también crestas de olas rompiendo, ¿sí? Si ustedes quieren investigar más, mi invitación es que en este link abran y vean la imagen completa, porque a veces en el contexto y cambiándole las formas de visualizarla la imagen, pueden darle contexto y pueden ver con más claridad si eso es efectivamente un barco o es más bien un falso positivo, es decir, un error de algo mal identificado. Vamos a ver alguna otra por acá. Miren, fíjense, aquí tenemos otra embarcación que estimamos de 30 metros. Esta es no correlacionada, con rumbo casi norte, estimado a una velocidad de 5 nudos. ¿Sí? Ahí pueden acceder y ver más detalles. Cuando las imágenes son correlacionadas, pues el trabajo, como les dije, es más fácil, sabemos quién es y qué está haciendo en general. Cuando las imágenes son de detecciones oscuras, es un poco más difícil hacer interpretaciones, ¿sí? Déjenme que les muestre en otra zona, como para que veamos otras cosas de imágenes ópticas. Cada área va a tener patrones distintos, incluso van a ver que hay momentos, hay zonas en particulares donde por ahí tenemos algunos falsos positivos recurrentes, algunas salientes, que a veces están y a veces no están, dependiendo de marea, en fin, o condiciones del mar en general. Les muestro algunas otras de otras zonas para que vean, fíjense, esto es por Panamá, del lado del Mar Caribe. Ahí vemos otra detección. Y aquí sus estimaciones. Las estimaciones, recuerden, solo para imágenes ópticas, no las tenemos para radar satélite. Veamos entonces cómo Skylight nos muestra algunas luces nocturnas. Comparemos con lo que vimos antes. Pasamos de una imagen granosa, pero que más o menos podríamos intuir la forma de un barco y demás, a las imágenes ópticas que la vemos con bastante más claridad, incluso vemos la estela muchas veces, y con el ojo humano ya identificamos rumbo, incluso a de pronto esta estimación en donde simplemente vemos un píxel blanco. ¿Por qué es útil? Porque nos da visibilidad sobre la noche, que es muy difícil de ver de otra forma, ¿sí? Es útil para entender movimientos, patrones, pero sí es complicado dar cualquier otra interpretación adicional a esta información, ¿sí? Preguntas, comentarios, algo que me quieran compartir. No, solo como aporte es que, bueno, al principio cuando empecé a utilizar, siempre veía los mismos puntos en ciertas zonas. Eh, Luego me di cuenta que eran las plataformas petroleras con esto de las luces nocturnas.
Entonces, también hay que tener en consideración que muchos de los países, sobre México incluso creo que tiene varias plataformas en el mar y siempre van a dar el mismo punto en el radar cuando pasa. Entonces, parecería que hay siempre como que actividad, pero no es una plataforma. Gracias, César, por tu aporte. Un muy buen comentario, especialmente cuando esto es eh, radar satelital y luces nocturnas. Suele suceder, lo van a ver con más claridad. Cuando son imágenes ópticas, son distintos modelos. Básicamente le enseñamos de distintas formas a la computadora. Entonces, con imágenes ópticas tratamos de decirle que cuando detecta siempre algo en el mismo lugar, pues que ya aprenda que eso es una saliente, una plataforma o lo que fuera, digamos, o a veces son islotes. Eh, es algo que sí está incorporado en los modelos, no siempre funciona perfecto, pero sí que está incorporado, ¿sí? En algunos casos, perdón, acá tengo una consulta de Luis que me dice, si tenemos algún historial de imágenes de embarcaciones ilícitas. Absolutamente no. En Skylight no tenemos ninguna autoridad para decir que una embarcación es ilícita. Simplemente les podemos poner a disposición eh, las imágenes que hay. Podemos decir, esto sí lo entendemos y sí lo conocemos, pero no tenemos para nada la autoridad de decir si una actividad, incluso podemos animarnos a estimar si es una posible actividad de pesca, por ejemplo, o podemos animarnos a estimar cuando hay una posible actividad de interacción o ship to ship, pero que en primer caso, bajo ningún punto de vista podemos aseverar que el barco esté haciendo eso. Y segundo, incluso si estuviera haciendo eso que dice el evento, tampoco tenemos las herramientas para decir si son actividades ilícitas o lícitas. ¿Por qué? Porque ahí intervienen regulaciones locales, dependiendo de las aguas donde esté transitando el barco, los propios permisos de su bandera, algunos casos, los acuerdos propios de operación de ese barco, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer para complementar esta idea de tu consulta, Luis, porque tu finalidad dice es discriminarlas cuando se detecta alguna actividad inusual. Lo que sí hacemos en Skylight cuando sabemos quién es ese barco es darles el historial, ¿sí? Cuando ustedes abren el perfil de ese barco, como les mostré antes, haciendo clic en su nombre, pueden llegar a ver ahí cuáles son las autorizaciones que ese barco tiene. Pueden ver en Global Fishing Watch además historial de su comportamiento, y eso les puede ayudar a dar indicaciones de si ese comportamiento está más del lado de lo lícito o de lo ilícito, ¿sí? Pero nosotros no tenemos la autoridad de poder decir si algo que creemos que está sucediendo, primero, efectivamente sucede, porque esto lo hacemos de manera automática y con computadoras. Recuerden, no hay analistas mirando cada uno de estos eventos, entonces a veces nos podemos equivocar. Pero incluso si lo detectamos y se los proponemos para que ustedes lo investiguen, tampoco conocemos todas las regulaciones locales y las regulaciones propias que afectan a ese barco para poder decir si es ilícito o no. Entonces tratamos ahí de ser prudentes y más bien pasarles a ustedes la información para que con más expertise y con más autoridad hagan ese análisis. César. Sí, igual, no, solo como aporte, recordar que varias de las OROPs a nivel mundial, y algunas en las que participa Ecuador y es parte, obviamente se basan en esas regulaciones. Por ejemplo, la SRPFMO tiene autorización o da la autorización para hacer transbordo de un pesquero a un reefer en alta mar. Entonces, ese tipo de cosas ya depende de cada
de cada estado y también de la MERP, si es que está o no adscrito cada estado a este acuerdo. Lo que yo recomendaría y lo que se hace aquí en el centro de monitoreo es gestionar áreas que te ayuden a minimizar el trabajo de visualización, o sea, que algo sea más específico, que te ayuda a dar más certeza de qué está pasando en las zonas. Por ejemplo, en Ecuador tenemos las reservas marinas, tenemos Galápagos, tenemos Hermandad. Entonces, cada una se gestiona de distinta forma, pero es más específico y ayuda bastante al control y monitoreo satelital de las embarcaciones. Y lo que más también me ayuda al tema del seguimiento es empezar a entender los patrones de navegación de las embarcaciones, ya sea un reefer, ya sea un carguero, un pesquero, una lancha. En las fotografías uno se puede dar cuenta las estelas, cosas así que te va dando ya el uso de la plataforma y que en realidad ayudan un montón. Gracias por las aclaraciones y complementos en la vida práctica. A veces nosotros estamos sentados atrás de la computadora y vemos una pantalla y ustedes son los que están realmente luchando y viviendo de los desafíos en la realidad, en el campo, en tiempo real. Así que primero con mucho trabajo, con mucho respeto a su trabajo, es que por eso también nos contenemos de sacar conclusiones, porque sabemos que toma mucho esfuerzo poder entender todos estos aspectos y todas estas condiciones que, por ejemplo, César acaba de mostrar. Hay que entender muchas variables y que, por supuesto, nosotros desde la tecnología podemos darles una capa de información a todo eso que ustedes consideren y conocen. Entonces, voy a hacer un repaso, pero hiperveloz sobre esto, porque quiero que entremos a uso operacional de estas imágenes. Unos ejemplos. Dijimos entonces, tipos de detecciones que tenemos en Skylight, vimos nuestras luces nocturnas, que en general cuando tenemos un píxel blanco es una embarcación, vimos nuestro radar satelital, vimos nuestras imágenes ópticas, y esto que ven aquí son detecciones de radiofrecuencia. Esto es detecciones comerciales, es decir, tenemos que pagar por esto, entonces no están siempre disponibles en la plataforma. Si ustedes tienen una operación, necesitan apoyo en un patrullaje o lo que sea, nos pueden escribir y si tenemos la posibilidad, los apoyamos con imágenes adicionales o incluso con posibles detecciones de radiofrecuencia. Esa opción siempre está abierta, nos pueden escribir al mail de soporte o incluso al mío y podemos seguir con esta conversación. Entonces, repaso rápido de qué hacemos en Skylight. Usamos inteligencia artificial, tomamos estas imágenes que nos disponibilizan los satélites, las procesamos con modelos de visión computarizada y cuando detectamos una embarcación, les ponemos ese pedacito de la imagen en donde la dimos. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? Para hacerlo muy rápido, algunos de ustedes tal vez hayan jugado cuando eran chicos al Buscando Wally. Tenemos una imagen gigantesca con cosas que pueden estar sucediendo. Le enseñamos a la computadora a buscar cosas particulares, alteraciones particulares, y jugar muy bien, muy rápido al Buscando Wally para que nos diga dónde están los barcos, ¿sí? Esa es más o menos la idea de visión computarizada. Le enseñamos a la computadora a mirar, como miramos los humanos. Ahora entonces, repaso de qué tenemos visible. Supongamos que es un universo de lo que está allí afuera en el mar, qué puede estar sucediendo. Pasa mi satélite sobre este espacio, tengo visibilidad. Todo esto que está por fuera no lo conocemos, ¿ok? No quiere decir que no haya barcos, es que no sabemos, no lo vemos. A veces puede ser que algunos barcos pasen por abajo de
de nuestra visibilidad y no los reportemos, eso es lo que llamamos un falso negativo. Es decir, nosotros no informamos, o hicimos un negativo y eso fue un error. Por ejemplo, si pasa radar satelital y no ve una panga pequeñita, por decirlo. Ese sería un ejemplo de falso negativo. Cubrimos esa área, pero hay algo que no vimos. Un ejemplo de falso positivo es algo que nosotros les reportamos como un barco, pero era otra cosa. Por ejemplo, esto que dice César, a veces puede ser una plataforma petrolera, ¿sí? Porque la visualización se vio similar, se identificó similar en el modelo, y entonces es un falso positivo, damos como positivo para barco algo que en realidad no lo es. Entonces, repasando el proceso que habíamos visto con las imágenes antes, lo que pasa es que primero pasan los satélites y recolectan estas imágenes. Cuando se conectan con la Tierra, con un receptor en la Tierra, bajan esas imágenes y las ponen a disposición. Ese tiempo es más rápido, como les dije, en luces nocturnas, que puede ser entre un promedio de 2 horas, vamos a decir. Imágenes ópticas y radar satelital es un poquito más, tal vez 3, 4 horas el promedio. Y esto es lo que va a dominar nuestra demora. Una vez que nosotros en Skylight tenemos esas imágenes disponibles, en casi menos de un minuto hacemos el proceso de visión computarizada para detectar dónde están estos barcos, corremos el proceso de correlación para ver si además podemos saber quién es ese barco que está ahí, y ponemos esa detección en la plataforma. Todos estos 3 pasos se hacen en menos de un minuto en promedio, ¿sí? La latencia se llama, que es el tiempo entre que el barco efectivamente fue visto y nosotros lo pusimos en Skylight, está dominado principalmente por el tiempo que el satélite le toma llegar a un lugar para descargar esa imagen, pasar sobre un receptor. Bien, entonces cuando subimos la detección en Skylight, ahí que van a ver los 3 iconos que repasamos juntos recién. La lunita para luces nocturnas, como foco o ojito para imágenes ópticas, y especie de Wi-Fi para radar satelital. Entonces, ya sabemos qué satélites tenemos en Skylight, lo vimos muy bien, y en la plataforma vimos juntos. De vuelta, esta presentación la van a tener a disposición, así que sin problemas pueden repasar y volver a leer. Nada de lo que está en estas diapositivas es nuevo. Incluso ya vimos las capacidades especiales que tenemos cuando las detecciones son de Sentinel-2, y es que podemos ver y estimar algunas de las características con modelos especiales. Aquí van a tener un resumen de todas estas cosas técnicas que estuvimos hablando, por si las necesitan repasar también. Y ahora les muestro algunos ejemplos muy geniales que encontramos en nuestro equipo por azar, que a veces nos comparten ustedes, que no es lo habitual, no es que siempre sucede esto, pero para que sepan cosas que se pueden llegar a encontrar por azar a veces. Estas son detecciones, y ven que hay como 2 barcos. Estos son 2 barcos pescando a la pareja, y aquí otros 2. ¿Ven? Entonces, de estas detecciones, por ejemplo, podemos deducir que hay pesca a la pareja, ¿sí? Estos son casos excepcionales, de nuevo, pero son cosas que podrían llegar a ver. En este caso, por ejemplo, esta detección es imagen óptica también, y si se fijan podemos ver pesca al cerco. Vemos el barco, y con algo de detalle vemos aquí cerrado el cerco. ¿Sí lo llegan a ver? Esto son cosas que tal vez lo vamos encontrando casi, les digo, por azar, o que nos comparten ustedes porque hacen observaciones y nos quieren consultar. La imagen tiene un punto cerca de la E. Esa es la embarcación de apoyo o panga que llevan los cerqueros. Esa. Es buenísimo aporte, gracias, César. Aprendo yo también aquí.
Entonces, fíjense que miren con qué claridad se ve esto. Esto es Sentinel, o sea, son imágenes que están disponibles todo el tiempo en la plataforma. No siempre podemos encontrar con esta claridad, pero para que sepan que es posible, ¿no? En este caso, fíjense también imágenes de Sentinel. Acá estamos viendo interacción, posibles transbordo entre barcos. Vemos uno más grande y dos pequeñitos a los costados. Sí, César. Una pregunta, no sé si ya lo había hecho por correo, pero estas imágenes se las puede georreferenciar o tengo que bajármelas del Sentinel mismo. ¿A qué te refieres con georreferenciar? Si necesitas O sea, buscar latitud, longitud. O sea, la pregunta es porque, por ejemplo, las puedo descargar, no necesariamente del Sentinel, sino ya de la plataforma y pasarlas a ArcGIS o QGIS y tenerlas georreferenciadas, porque digamos que en Ecuador ya yo tengo la imagen del cerco como la anterior y también tengo la transmisión BMS, entonces yo puedo sobreponer las dos o la AIS por último. Tengo la imagen y el track. Entonces podría sobreponer uno sobre el otro en el mapa para... Absolutamente, sí. Puedes descargarlo desde estos tres puntitos. Ahí te va a dejar descargar. Y si no, desde la plataforma, aquí, en esta opción, a la izquierda, lo que sea que tengas visible en la pantalla es lo que vas a descargar, ¿sí? Entonces, si haces mucho zoom y esa es la única imagen que te queda, pues entonces esta será la única que de pronto, si fuera esta, por ejemplo, me acerco lo suficiente para que sea la única que me queda, la descargo y ahí me va a dar todos los detalles, ¿sí? Para referenciarla si la quieres llevar a otra plataforma y hacer ese cruce. Ah, ok. Ya, lo voy a intentar, gracias. Claro. Bueno, entonces, últimos minutos les cuento cómo podemos usar esto en contexto operacional. A esta altura yo creo que más o menos identificamos cuáles son las limitaciones y qué podemos hacer, pero para que ustedes lo conozcan y lo sepan, y como estas imágenes son estáticas, vemos algo en un momento y en un lugar particular, podríamos también apilar de alguna forma ese conocimiento y generar densidad, ¿sí? A lo largo del tiempo podemos ver movimientos de crecimiento o disminución de esa actividad y entonces podríamos hacer una interpretación de densidad de comportamiento, de cuánta presencia hay en lugares particulares. Y al mismo tiempo, si nosotros nos desplazásemos en el tiempo, podríamos evaluar la migración, ¿sí? Entonces, tal vez no podemos saber todo lo que un barco está haciendo cuando hay detecciones oscuras, pero si acumulamos ese conocimiento, podemos entender zonas donde hay más actividad, interpretando densidad, o incluso en qué momentos hay más o menos actividad para entender esa migración, ¿sí? En Skylight podemos apoyarnos con las herramientas del mapa de calor y el control deslizante del tiempo que les mostré antes, y que son los dos que nos van a poder configurar este entendimiento. Entonces, para densidad, usar abro un periodo de tiempo más grande. En este caso, si se fijan, está planteado como superponiendo imágenes de todo lo que haya disponible en 2 semanas y activando el mapa de calor, que desde eventos ustedes tienen la opción arriba y lo ponen como mapa de calor. Y entonces acá vamos a poder ver dónde hay más actividad porque superpusimos todo ese conocimiento de 2 semanas. Pueden hacerlo hasta por un mes. Análisis de migración. Déjenme que me mueva porque podría ser que esto no funcionara. Entonces ya lo dejé descargado.
Aquí lo que les quiero representar es que también deslizándonos podemos, qué tímido que está mi internet el día de hoy. A ver. Espérenme un segundito. Si no, ahí está. Fíjense que aquí con el deslizador temporal prendiendo el mapa de calor, podemos ver el movimiento de esta flota, ¿sí? Cómo se va desplazando, vemos la migración en un periodo de tiempo particular, y esto a veces nos permite seguir hacia dónde se está moviendo una flota y demás, ¿sí? Por eso también operacionalmente puede ser útil entender migración. Ese ejemplo, como lo vieron, era hacia el suroeste de Galápagos. Consideraciones a tener en cuenta en el contexto operacional, ¿sí? De vuelta, una cantidad baja de detecciones no quiere decir que no haya embarcaciones oscuras, ¿sí? Puede ser que a veces no tengamos imágenes disponibles por condiciones climáticas, o de pronto las embarcaciones que ve esa tecnología no son las que podemos capturar mejor. El satélite de apertura sintética no se va a ver afectado por la cuestión climática, pero sí puede estar afectado por barcos de pequeña escala que no las llega a percibir. El área de cobertura de cada sensor varía, lo que hablamos antes del ejemplo de la escoba. Si la escoba es muy grande, a veces la definición o la resolución no va a ser tan buena, pero en algunos casos la cobertura es más chica y vemos con mayor claridad. Cada una de estas tecnologías tiene sus fortalezas y sus debilidades y su balance, sobre todo, ¿sí? Y sobre todo el tiempo de cobertura, perdón, recuerden esto, ¿no? Uno pasa al mediodía, otros nos dan visión a la noche, otro amanecer y atardecer. Si tenemos suerte, a veces tener que los satélites se superpongan, podemos incluso tener la suerte de ver 2 veces el mismo barco. Sucede a veces, sucede. Y como les dije, es muy difícil inferir el tipo de actividad a partir de estas imágenes estáticas. Siempre les recomendamos que complementen, así como lo describió César recién. Veo la detección, pero bueno, si tengo otras fuentes, puedo traer el BMS y entonces corroborar ese movimiento de una posible pesca, por ejemplo, o lo que fuera, que nos ayude a entender qué está sucediendo, ¿sí? Mientras más fuentes de información pongamos, mejor va a ser nuestro entendimiento. Les recuerdo el tema de afectaciones por el clima. Fíjense en este caso qué detecciones, que tenemos solamente 2 pequeñas detecciones. Sin embargo, vemos en la imagen original, al medio, que había mucha nubosidad, entonces el modelo no pudo identificar, pero cuando miramos a IS, vemos que sí, efectivamente, había presencia de embarcaciones, pero la nubosidad nos tapó la posibilidad de identificarlas. En este caso, podemos monitorear flotas industriales, esto lo vemos al frente de la costa argentina, así que miren con la nitidez que vemos presencia en las zonas de condensación, como decía antes. Este es un caso de uso operativo también para priorizar en dónde concentrarnos. Fíjense, esta zona más verde, más oscura, es una zona más estrictamente protegida. Entonces, si miran en el mapa del lado de Skylight, nos habla que justo al lado tenemos una zona de muchas detecciones, que si ustedes tuvieran que hacer una patrulla, pues es interesante pensar en cubrir esta área, porque ahí es donde vemos más actividad. Por ejemplo, en este caso, en un caso de un centro de investigación en Bahamas, donde, por ejemplo, usaron las detecciones incluso oscuras, pero para confirmar que efectivamente estaban atacando la zona de desove de Mero con intención en temporada de veda, ¿sí?
Entonces compararon el tiempo anterior a las detecciones que había antes de la época de desove, antes de que empiece la veda, y después, y se ve que efectivamente hay un aumento de actividad porque es el momento en el que es más interesante para los pescadores intervenir. En este caso, para mí es un caso muy interesante de ver cómo todas las fuentes de datos de Skylight se superponen, más aún si pudieran poner otras. Pero fíjense, si miramos solamente eventos de pesca aquí, no vemos nada, ¿verdad? Hay muy poco detectado. Si prendemos el AIS y vemos en este espacio qué actividad hay, pues vemos muchas rutas de tránsito en este paso y poco más, ¿verdad? Ahora fíjense qué pasa cuando incorporamos todas las detecciones. Vemos que en la misma zona, al tener disponibilidad de detecciones, hay una gran cantidad de presencia de embarcaciones, todas oscuras y no correlacionadas, y por ende en el AIS no las veíamos. ¿Se fijan? Entonces, todo esto nos habla de que las detecciones complementan el entendimiento que podamos tener de patrones, ¿sí? Incluso fíjense que esto es imágenes ópticas y radar satelital, y fíjense que cuando ponemos luces nocturnas, la visibilidad a la noche de lo que tenemos está en otra área del comportamiento, ¿sí? Vemos, o al menos la persistencia se da en otra área. Todo esto nos ayuda de nuevo a construir de a poquito conocimiento. Nada es 100% una respuesta completa, pero sí esto va de a poquito hablándonos de patrones. Aquí vemos comparaciones, por ejemplo, de patrón en época de veda para sardina, y vemos de los 3 meses de veda cómo se ha movido la actividad, cómo se ha ido intensificando incluso hacia el mes 3 en áreas que son protegidas, ¿sí? Ya nos hemos pasado un poquito en el tiempo. Les voy a enviar por mail un correo en donde van a tener también el detalle de esta presentación. Pero bueno, si alguien tiene unos minutitos más, ay, perdone, me vuelvo. Si alguien tiene unos minutitos más y quiere hacer preguntas, bienvenidos sean, aquí me quedo y las tratamos de atacar juntos. Aquellos que tengan que retirarse, les agradezco por haber quedadose con nosotros todo este tiempo, por haber invertido el tiempo. Tienen a mi correo, tienen el de soporte, que también lo reviso yo, así que cualquiera de los dos van a tener mi acompañamiento, pero bueno, si tienen alguna otra pregunta, aquí estamos. Aquí estamos, espero que esta sesión no nos haya mareado mucho. Sé que es desafiante, hay muchas cosas técnicas, mucho para ver de un solo golpe, pero espero que haya sido un poquito esclarecedor para poder trabajar mejor y setear mejor las expectativas sobre lo que podemos obtener con los satélites. Gracias, Luis, ahí veo tu mensaje, muchas gracias por tus preguntas, por quedarte hasta el final. Gracias a todos, de verdad un placer. Si hay preguntas, se pueden quedar, y si no, también me las pueden mandar por mail y seguimos trabajando. Yo por mi parte les voy a mandar también, como les dije, la presentación, recursos y el formulario también para que me den su feedback. Así mejoramos esta sesión en lo que se pueda. Gracias a todos, les deseo un bonito resto de jornada en el horario que a alguno les toque. Buen provecho a los que estén por comer también, y seguimos en contacto.